Bienvenidos nuevamente a Planeta Cero. Hoy no nos vamos a ir a ningún lugar lejano, a ninguna isla perdida. Bueno, ya sabéis la cantidad de lugares extraños que nos gusta visitar en todos y cada uno de los programas que hacemos en el podcast. Hoy nos vamos a quedar en nuestra querida tierra escocesa. Nos vamos a quedar concretamente en las Highlands de Escocia, que ya de por sí nos aportan mucho misterio y muchos lugares interesantes. Y vamos a hablar de uno de los castillos más míticos y reconocidos y reconocibles en Escocia. Posiblemente hayáis oído hablar de él, y si no lo conocéis por el nombre, seguramente sí por su emblemática imagen. Ha aparecido en multitud de films. Bueno, un lugar realmente muy popular. Estoy hablando de Eileandonnan Castle. Este es el lugar del que vamos a hablar hoy en el podcast. Bueno, tiene sus misterios, desde luego, como todo buen castillo escocés, pues tiene un par de fantasmas, tiene una historia bastante truculenta. No quiero hacer un podcast demasiado extenso. Vamos a repasar un poco, bueno, pues también las experiencias personales, ya que es un lugar que visité en varias ocasiones y que, bueno, siempre que tengo algún tiempo libre, ¿no? No es que esté especialmente cerca de Glasgow. Ya sabéis que nos encontramos acá en Glasgow, en la ciudad más populosa de Escocia. Y bueno, pues desde Glasgow sí que podemos visitar muchos lugares en Escocia que medianamente nos pillan a mano. Eileandonnan Castle es uno de ellos, aunque pues son unas cuantas horas de conducción. Yo diría que son pues aproximadamente 5 horas, posiblemente 4 o 5 horas de conducción hasta Eileandonnan. Y bueno, es cierto que en algunas ocasiones sí que lo visité. Bueno, lógicamente no es el típico lugar que vas y vienes en el mismo día, sino, bueno, pues de camino a algunos otros sitios, aunque vamos a ver que tampoco es que esté de camino a ninguna parte. Es un lugar un tanto, no sé si decir aislado. Sí, realmente sí, está casi en mitad de ninguna parte. Bueno, lo vamos a localizar, vamos a empezar. Yo creo que es lo más fácil hacer la localización espacial, aunque, como siempre digo, los más ávidos pues ya habréis buscado Eileandonnan Castle posiblemente en Google Maps o en la aplicación que más os guste y lo habréis encontrado. Bueno, Eileandonnan Castle se encuentra, como ya os comentaba, en las Highlands escocesas, en la zona de las Highlands, y concretamente de camino, yo creo que es la forma más fácil de indicarlo, de camino a la isla de Skye, que también es una zona pues bastante espectacular en cuanto a paisajes, muy turística y visitable. Bueno, por ejemplo, también está una de las destilerías más famosas que hay en Escocia de single malts de whisky, que es Talisker. Bueno, pues de camino a la isla de Skye, sobre todo si vais desde las dos ciudades principales, desde Glasgow o desde Edinburgh. Nos quedaría en este caso en la parte noroeste, está en la costa noroeste ubicado, muy cerca de Skye. La forma de llegar, bueno, pues subiendo desde Glasgow o desde Edinburgh hasta atravesando la zona de Glencoe, Fort William, y llegando a lo que sería la parte sur de Loch Ness hasta la villa de Fort Augustus. Pues desde Fort Augustus uno sí que ya puede tomar la carretera, que es la que definitivamente lleva a Skye, y allí, llegando ya pues a la costa, realmente Eileandonnan Castle está situado entre dos lagos, entre dos lochs, que serían el Loch Duig y el Loch Long, pero ya en lo que es a pesar de que estén considerados como lagos, pues ya tienen una salida al mar, con lo cual ya sería prácticamente la salida al mar donde está situado Eileandonnan Castle, insisto, de camino a Skye. Y la peculiaridad de este castillo es que está ubicado en un pequeño islote, un islote que, bueno, si habéis visto las fotografías o imágenes del castillo, pues es un islote que está prácticamente pegado a lo que es la mainland, la tierra firme, comunicado simplemente por una pasarela de piedra, una pasarela que es, por supuesto, caminable, y que es la manera de llegar al castillo. Un islote que también viene dado el cómo se puede acceder a través de las mareas. Es cierto que con marea baja incluso no hace falta utilizar la pasarela, sino que se puede caminar. De ahí que digo que
Efectivamente, aunque oficialmente está situado en lo que serían lagos, en terreno lacustre, pues ya es salida al mar, de ahí que tengamos estas mareas. Y aquí es donde se encuentra el Llandonian Castle, insisto, en la parte más noroccidental, no totalmente al norte, pero sí en la parte, en lo que sería la costa más al oeste de Escocia, muy cerca de la isla de Skye. E insisto, bueno, pues es un lugar que se puede visitar sin demasiado problema, llegar hasta él, a pesar de que son unas cuantas horas manejando el automóvil, pues finalmente uno puede llegar a visitarlo. Por supuesto, es visitable, está abierto al público hasta el punto de que, bueno, luego os comentaré cómo en su momento se estuvo reconstruyendo, puesto que ha sufrido el acoso de muchas batallas y enfrentamientos que han habido en torno al castillo. Y en un momento dado, pues ya en el siglo XX se abrió al público, al turismo, y es visitable, y lógicamente a día de hoy es una de las mayores atracciones de todo aquel que visita Escocia, y en particular las Highlands, pues este Llandonian Castle. Vamos a entrar un poquito en la historia de Llandonian Castle, aunque no quiero hacerla demasiado larga, básicamente porque es un castillo, bueno, data oficialmente del siglo XIII, pero bueno, han pasado muchísimos clanes escoceses, está totalmente inmerso en lo que es la historia no solo de Escocia, sino de toda Gran Bretaña en general. Bueno, guerras entre clanes, por supuesto, batallas entre escoceses e ingleses, en fin, ha habido de todo, así que vamos a hacer un repaso más bien general para no aburrir, ¿no?, a los que no estén muy interesados en toda la historia de la zona. Vamos a empezar por el principio, y al principio nos dice que en este pequeño islote, que por cierto, el nombre del castillo Llandonian viene dado por esta pequeña isla, que es donde os comentaba que está ubicado, que se llama Llandonian, de ahí el nombre del castillo. Y nos vamos a retrotraer mucho más para ver de dónde viene este nombre, porque este nombre va a venir de un santo, un tal San Donnan. De ahí viene el nombre de la isla y después el nombre del castillo, concretamente Donnan de Eyck. Bien, la historia se remonta al siglo VI, siglo VII aproximadamente. No está muy claro cuando se construye lo que va a ser la primera construcción, lo que va a ser, bueno, pues un pequeño monasterio, más que un monasterio, tal y como lo podemos entender hoy, pues sería casi una pequeña ermita, una especie de celda monástica, ¿no?, que se construye en homenaje a o dedicado a este santo que os comentaba, San Donnan de Eyck, que fue un santo irlandés martirizado en el año 617. De ahí que os comento que bueno, pues la historia comienza a principios del siglo VII, que sería más o menos cuando se intuye que se construyó esta pequeña capilla o centro monástico dedicado al santo. El lugar, desde luego, pues parece ser que llamó mucho la atención, que incluso tenía un peregrinaje medianamente constante. Y con el paso de los siglos, bueno, pues nos vamos ya a meter de lleno en lo que serían invasiones vikingas, invasiones de los hombres del norte en todo el territorio de Gran Bretaña, y en particular en esta zona del norte. Por aquel entonces reinaba en estas tierras un tal Alejandro II. Nos vamos ya a ir al siglo XIII. Alejandro II reinó entre 1214 y 1249. Pues este personaje decide que, bueno, en esta zona tan idílica y también con este background, con este pasado de peregrinaje, este lugar dedicado al santo, pues intuye que sería la mejor forma de protegerse de los hombres del norte. Bueno, pues aparte de la defensa que puede proporcionar el castillo, pues una especie de defensa divina, ¿no? Yo creo que fue un poco la historia en la que pensó Alejandro II. Y en esta zona hay que tener en cuenta, si lo habéis visto también en el mapa, esta posición que os comentaba, ya bordeando Isla de Skye, pues es un terreno muy propicio para que cualquier navío enemigo penetre, ¿no?, a través de estos lochs, a través de estos lagos, pues ya hacia tierra firme.
y el islote donde estaba pues esta pequeña celda monástica, este islote de Eliandonian, iba a ser realmente muy estratégico, ¿no?, para situar aquí un castillo, una posición defensiva. Todo esto relacionado con lo que va a ser ya la construcción del castillo. Insisto, este rey Alejandro II es el que decide iniciar la construcción de esta base defensiva. Y aquí nos aparece la leyenda de un personaje. Por aquel entonces se decía que era el jefe del clan de los Mason. Bueno, es una leyenda bastante interesante, ¿no? Si uno busca la historia de Eliandonian, parece ser que este personaje, esta es, lógicamente, ya os podéis imaginar, Highlands en Escocia, tierra de clanes. Y concretamente, en aquel entonces, por estas tierras se ubicaba el clan Mason, y se dice que su jefe, la persona en aquel entonces al cargo del clan, bueno, había una leyenda que parece ser que tenía la capacidad de hablar con los pájaros, que los pájaros le entendían, obedecían cuando les daba órdenes a los pájaros. Insisto, una leyenda, pero una leyenda de la cual el tal rey Alejandro se hizo eco hasta el punto de que bueno, consideró que había algo de santo, ¿no?, en este personaje, en el jefe del clan Mason, y le pidió personalmente, le ordenó la construcción de este castillo. Y pues bueno, en esta época, principios del siglo XIII, es cuando comienza la construcción del que va a ser el majestuoso, sobre todo para aquella época, Eliandonian Castle, el castillo de Eliandonian. Bien, como os comentaba al principio, pues la historia muy ligada, lógicamente, a los clanes escoceses, a los clanes de las Highlands. Muchísimas batallas, guerras entre clanes, hasta el punto de que van a ser muchos los clanes que van a conquistar y a perder el castillo, ¿no?, en los sucesivos siglos. Los más importantes serían los Mackenzie, el clan MacLennan también, y el clan MacRae. Este último clan especialmente importante porque, en cierto modo, la familia MacRae, que por supuesto tiene descendientes hasta nuestros días, va a ser finalmente quien bueno, a día de hoy siga teniendo el castillo, a pesar de que vamos a ver que también tuvo muchas idas y venidas. Yo creo que el episodio más importante que se da en Eliandonian Castle a nivel histórico va a transcurrir ya en el siglo XVIII. Y bueno, va a transcurrir hasta el punto de que va a ser un acontecimiento fatal para lo que es el castillo. Estoy hablando de los alzamientos jacobitas, que bueno, comienzan en Inglaterra, pero bueno, vamos a ver que todas estas guerras y estas batallas con los jacobitas pues se extienden por todo el territorio de Gran Bretaña, y las Highlands escocesas no van a ser menos. Bueno, en la primavera del año 1719 comienzan a haber bastantes escaramuzas en torno al castillo, hasta llegar a lo que va a ser una batalla, bueno, pues que prácticamente podemos decir que pasa a los anales de la historia, ¿no?, como la batalla del Eliandonian Castle, el 10 de mayo de 1719, principios del siglo XVIII. Y por supuesto, en todo el contexto que os comentaba de los alzamientos jacobitas, que en cierto modo fueron pues unas guerras bastante internacionales, ¿no? Porque aquí vamos a ver, por ejemplo, en esta batalla de Eliandonian Castle, por ejemplo, en el lado de los jacobitas, pues vamos a ver que hay combatiendo soldados españoles, irlandeses, también rebeldes escoceses, con lo cual, bueno, incluso en Inglaterra también había soldados franceses, soldados de los Países Bajos. Bueno, las batallas de los jacobitas, la verdad es que darían para otro podcast, pero aquí lo que nos interesa es lo que sucedió en Eliandonian Castle, que fue una especie de atrincheramiento de lo que fueron los jacobitas alzados, en este caso contra la Royal Navy. En este caso va a venir la armada inglesa, pues básicamente a intentar desalojar el castillo. Toda esta gente que os comentaba se va a refugiar finalmente, se va a encerrar en el castillo, y va a comenzar un asedio espectacular. Os decía, pues jacobitas, escoceses rebeldes, y muy importante,
pues un importante destacamento de soldados españoles, entre 30 y 40 soldados españoles que apoyan a los jacobitas, pues se atrincheran también, se encierran en el castillo y comienzan una defensa espectacular que tampoco va a acabar demasiado bien. Y es que el poderío de la Royal Navy, de la Armada, pues bueno, comienza a asediar el castillo, comienza a bombardearlo, cañonearlo y bueno, al final la batalla es tan cruenta que directamente el castillo es arrasado por completo. Los personajes, los combatientes que estaban en ese momento dentro del castillo, pues directamente perecen. El castillo se les desmorona prácticamente encima y bueno, esto pues va a dar pie a una historia que luego vamos a ver de fantasmas bastante interesante, pero sí, este es el final de esta batalla. El castillo es destruido. Hay ciertamente, aquí comenzamos un poco con las historias de misterio, más bien conspirativas, ¿no? del Eleandonian Castle. Y es que se dice, o al menos lo que decían los responsables de la Armada, es que no cañonearon el castillo hasta tal punto, hasta destruirlo de esa manera. Es cierto que lo que intentaban hacer era que los rebeldes salieran del castillo y que bueno, pues en algunos momentos efectivamente había que destruir algunas zonas del castillo. Se sospechaba entonces en aquella época, estamos hablando de principios del siglo XVIII, e incluso se acusó que los que realmente destruyeron el castillo fue la gente del clan MacRae, que era el clan que en aquella época andaba por aquella zona y en teoría eran los poseedores o dueños del castillo. Y se dice que lo destruyeron por ya sabéis cómo funciona el odio que siempre ha existido entre escoceses e ingleses. En este caso se dice que el clan MacRae lo que no quería era que el castillo cayera después de expulsar a todos estos rebeldes que había en el castillo, cayera en manos de la Armada y cayera en manos de los ingleses. Así que se dice que el clan MacRae, propietario del castillo en aquella época, decidió, por así decirlo, destruir el castillo a base de cargas explosivas, demolerlo básicamente antes de que cayera en manos de los ingleses. Bueno, hay que decir que esta es la historia que viene dada desde la Armada inglesa. Es muy posible también que fuera la propia Armada la que destruyó el castillo sin ningún tipo de compasión y que luego, cuando se les pidieron explicaciones, ¿por qué han destruido este castillo si nos puede servir en el futuro como base defensiva? Dijeron, bueno, han sido los MacRae. Nunca sabremos realmente lo que sucedió, pero bueno, ahí están ambas historias. Claro, si el castillo se destruyó, insisto, en el año 1719, ¿cómo es posible que a día de hoy pues estemos haciendo este podcast y estemos hablando de uno de los lugares más visitados de Escocia, el Eleandonian Castle? Lo cierto es que, bueno, no solo esta batalla, sino en torno al castillo siempre ha habido una mítica, os comentaba, guerras de clanes, siempre Eleandonian Castle tuvo una mayor importancia en la historia de Escocia. Y este tipo de sentimiento hace que, bueno, pues se inicie en un momento dado una restauración. En principio iba a ser lo que se pensaba hacer, estamos hablando ya del siglo XX, era una especie de memorial, no solamente por esta última batalla que os comentaba, sino por todas las guerras de los clanes, pero finalmente se decide por qué no volver a construir el castillo, restaurarlo y volver a levantarlo tal y como estaba en esta última época, en la época en la que fue destruido, principios del siglo XVIII. Así que a partir de 1919, principios, ya yéndonos hacia mediados del siglo XX, comienza la reconstrucción del castillo, que se va a extender por unos cuantos años. Finalmente, entre 1919 y 1932, se restaura, se vuelve prácticamente a construir, se restaura, bueno, realmente quedaban unas pocas piedras, así que casi se vuelve a construir de cero para volver a abrirlo al público. Se decide volver a abrir al público ya en los años 50 del siglo XX. 1955 se va a abrir definitivamente al público, pues básicamente como está a día de hoy, para turistas, visitas guiadas, etcétera. Así que fijaos que
Todo el mundo piensa que el Eryandorian Castle es un castillo realmente mítico, sí, lo es, pero el que vemos a día de hoy pues data de principios del siglo XX, de esta época que os comento, aunque es cierto que se restauró siguiendo absolutamente todos los patrones de cómo era el castillo a principios del siglo XVIII, con lo cual lo vemos tal cual era entonces, aunque insisto, eso sí, la construcción es nueva. Y bien, el castillo pues se hace visitable y ya a finales del siglo XX, en lo que serían los años 80, 90 del siglo XX, bueno, pues finalmente el castillo va a pasar nuevamente a propiedad de quienes eran realmente sus, bueno, los que serían herederos o quienes eran propietarios en la época en que fueron destruidos, que fue el clan MacRae, del que os hablaba antes. Ahora ya la familia MacRae, por supuesto. Efectivamente quedan descendientes y no solo pasa a ser de su propiedad, sino que en un momento dado la propia familia MacRae, algunos de los herederos, deciden habitarlo, deciden convertirlo en su vivienda habitual. Hay que decir que a día de hoy el castillo sigue siendo visitable, es una atracción turística, pero la familia vive en el castillo, en lo que es la planta superior. No es visitable, sino que está habilitada para, bueno, es la vivienda, digamos que es una vivienda para esta familia. Insisto, quien quiera pues se puede acercar, lo comentaba al principio, se puede visitar. Queda en la costa oeste de Escocia, en la costa noroeste, en la zona de las Highlands, de camino a la isla de Skye, e insisto, perfectamente visitable. Seguramente muchos reconoceréis el castillo por lo que es la historia popular, sobre todo del siglo XX. Es un paraje tan espectacular en lo que se refiere a paisajes y bueno, pues el castillo en sí, ¿no? Es bastante evocador también, hasta el punto de que ha aparecido en muchísimos films. Yo creo que el más famoso, o al menos el que lo lanzó a la fama, por así decirlo, fue la película Highlander del año 1986. Bueno, ya sabéis, estos personajes que se supone que son inmortales hasta que alguien les corta la cabeza con una espada. Esta película protagonizada por Christopher Lambert, por Sean Connery. Bueno, interesante que... Si recordáis, Christopher Lambert hace el papel de Conor MacLeod, que es un Highlander, de ahí el título de la película, un personaje que pertenece al clan escocés de los MacLeod y que, bueno, pues como es inmortal, vive hasta nuestros días, bueno, hasta los días en que se rodó la película, hasta el siglo XX. Y bueno, siempre la curiosidad de este film, que desde luego a día de hoy continúa siendo una película de culto sin ninguna duda, es que Christopher Lambert, que todos sabemos que es un actor canadiense, hace de escocés, Highlander, y con su acento medianamente francófono, canadiense francófono, y Sean Connery, que es un actor, como bien sabéis, escocés, pues hace de español, de soldado español. Es todo bastante curioso en este film, pero bueno, pues al principio de lo que es la película, cuando se ubica el lugar de nacimiento del clan MacLeod, de Christopher Lambert, pues se utiliza este castillo, este Eryandorian Castle, al principio del film, y la verdad es que hay escenas realmente espectaculares, ¿no? Cuando el clan MacLeod, todo el clan saliendo a caballo, cruzando esta pasarela que os comentaba, que une el islote del castillo con tierra firme. Realmente es, bueno, la fotografía del film es realmente espectacular. Para los que seáis aficionados al cine de Bollywood, también hay una película lógicamente india, de título Cook, J.I., algo similar, que está rodada en 1998 y también se utiliza se desplazaron desde India a rodar varias escenas al castillo. Fijaos, aplico esta película aquí porque bueno, la industria cinematográfica de Bollywood es muy conocida, bueno, sobre todo en Asia, y es una de las formas en que por ejemplo, Escocia se quiso dar a conocer en India, incluyendo estas escenas, ¿no? Para que os fijéis la importancia del Eryandorian Castle, que incluso en las culturas asiáticas se reconoce la importancia del castillo.
Y bueno, para los aficionados a James Bond, a los films de James Bond, pues hay una película también, no sé si decir mítica de James Bond, pero también quizá de las más conocidas, que es The World Is Not Enough, el mundo nunca es suficiente, creo que es no sé cómo se tradujo al español, sinceramente. The World Is Not Enough, que es un film del año 1999, y en el cual también aparece Leandonian Castle en un momento dado de la película. Se utiliza como base provisional o como cuartel general provisional para el servicio de inteligencia británico en esta película James Bond, insisto, The World Is Not Enough, del año 1999. Así que bueno, pues ahí tenéis la importancia de Leandonian Castle, y yo estoy seguro que la mayoría de vosotros en alguno de estos films pues ha reconocido el castillo Leandonian, y si no, pues os recomiendo, ¿no? Aunque os pueden gustar más o menos estas películas, pero simplemente por el hecho de ver los paisajes y el lugar, pues realmente es muy recomendable ver estos films. Y os comentaba antes que sí, que hay algunas historias de fantasmas. Me las he dejado casi para el final, porque ya sé que algunos, el interés que tenéis en los podcasts de Planeta Cero, pues siempre está ese toque misterioso. Y efectivamente nos vamos a volver, vamos a retomar la historia que os comentaba antes de aquella batalla con los jacobitas y los soldados españoles, y cómo la Armada, la Royal Navy, pues directamente bombardeó y cañoneó el castillo hasta derrumbarlo, con todos los sublevados que habían dentro del castillo, que ahí les llegó la muerte. Pues bien, se ha reportado, y a día de hoy incluso todavía, yo creo que si buscáis artículos podéis encontrar esto, porque es algo muy habitual, incluso entre algunos boquiabiertos y en ocasiones aterrorizados turistas cuando ven esto. Se ha reportado la presencia de un fantasma de un soldado español de aquella época, parece ser, y se identifica que es de aquella época, pues lógicamente por los ropajes, por las vestimentas, un soldado español de principios del siglo XVIII. Claro, ahora habrá quien piense, bueno, pues se hace, en algunos castillos se hacen algunas atracciones, ¿no? Vistiendo a gente de época, y entonces uno puede pensar, sí, es un fantasma. Y realmente no es más que una atracción para turistas, de vestir a alguien de época. Sí, bueno, esto podría tener una cierta lógica. Podríamos comprar esta versión si no fuese porque el soldado español, vestido de época, aparece con la cabeza bajo el brazo. Sí, este fantasma de Leandonian Castle aparece decapitado. Es un personaje que parece que se presenta. Yo sinceramente he estado en el castillo unas cuantas veces, creo que 4 o 5 veces, si no me equivoco. 4 o 5, sí. Y nunca he visto a este soldado español. No sé hasta qué punto es muy común verlo. Es más, el lugar donde aparece no es en sí en el castillo. Bueno, es en el castillo, pero no os penséis que es en un lugar muy tétrico, en una zona lúgubre del castillo, en un sótano, no. Aparece en la tienda de souvenirs, en la zona donde está la gift shop, donde están los turistas comprando pues sus magnets para la nevera, unas postales o cualquier cosa. Pues ahí de repente aparece un soldado español con la cabeza bajo el brazo. Y esto no es una broma, esto realmente está reportado. Hay muchísimos turistas que lo han reportado, incluso trabajadores, lógicamente, del castillo. Bueno, lleva apareciendo en prensa durante mucho tiempo y lógicamente, en principio, yo no sé cuál puede ser la explicación de esta aparición en este lugar, posiblemente porque en ese lugar fuese donde este soldado español pues perdiera la vida, y ahí tiempo después, ya en el siglo XX, se ubicó la tienda de souvenirs, ¿no? Coincidentemente. ¿Por qué solamente aparece este soldado y no aparece ninguno de los otros? ¿Y por qué tiene que aparecer uno tan tétrico que tenga que llevar la cabeza bajo el brazo? Pues no lo sé, sinceramente no creo que nadie haya encontrado explicación. Es más, nadie sabe el nombre de este soldado, simplemente se sabe que es uno de los soldados españoles que estuvieron en aquella batalla. Pero insisto, esta es la extraña aparición que pulula por el Leandonian Castle, este soldado español en la tienda de souvenirs que aparece con la cabeza bajo el brazo.
Lógicamente os podéis imaginar el pánico, ¿no? O la sorpresa, cuanto menos, de las primeras personas que vieron esta aparición espectral. Lo cierto es que ahora ya, cada vez que hay un tour o que algunos turistas aparecen, incluso cuando se entra a la tienda, a la gift shop, ya se advierte. Cuidado, porque esta aparición es medianamente corriente. O sea, no se asusten si ven a un personaje con la cabeza bajo el brazo, no se asusten. Es simplemente el fantasma de Leandonian Castle. Fantasma del soldado español, muy interesante. También hay otra aparición que no está muy claro quién es. Estoy hablando de Lady Mary, así la han bautizado. Se dice que es una dama blanca, la típica dama blanca de época también. No sabemos si puede ser una doncella de principios del siglo XVIII, del siglo XVII, pero sí que la han reportado en este caso los habitantes, puesto que parece ser que esta dama blanca pasea por lo que son las habitaciones de la residencia de Leandonian Castle y no corresponde, lógicamente, a nadie que resida en el castillo, y tampoco podemos pensar que sea algún tipo de turista perdida, y además parece ser también bastante recurrente, no es una aparición que simplemente surgió un día y nunca más nadie la volvió a ver, sino que efectivamente se repite. Bueno, pues ha sido bautizada como Lady Mary, aunque a día de hoy se sigue sin saber quién es exactamente esta dama blanca que pulula por las habitaciones del castillo de Leandonian Castle. Este es el interesante y misterioso lugar que os quería traer hoy a Planeta Cero, nuevamente una localización cercana en nuestra querida tierra, en Escocia. Espero que os haya gustado y espero que cuanto menos os haya picado la curiosidad y a no mucho tardar visitéis Leandonian Castle y por supuesto visitéis Escocia. Si alguien, después de todas las historias que vamos contando en Planeta Cero de interesantes lugares, tanto en Glasgow como los que visitamos de vez en cuando, como algún otro en Escocia, vamos a seguir hablando de castillos, de localizaciones interesantes en el futuro. Así que si alguien realmente quiere visitar nuestra querida patria y nos quiere contactar, pues estaremos muy, muy gustosos de contactar con él y darle las mejores directrices y consejos que sepamos dar. Leandonian Castle, este fue el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y os emplazo hasta un próximo programa. Hasta pronto. Bye.